Vamos a hablar de un personaje que tiene un excesivo y extraordinario paralelismo con el Señor Jesús, y es José, el amado de Jacob, el hijo de Jacob que fue vendido. Todos conocemos esta historia, está en el capítulo 37, del 37 al 50 del libro de Génesis. Y alrededor de José hay toda una trama. El nacimiento de José fue en medio de una saga familiar. Quien ha leído la historia ve que da para una novela, con todas las intrigas que hay. Está Lía, que está Raquel, que está Bilhá, que está Zilpá, las dos esclavas, y comienza a tener con Lía, con la que no debe, después con la esclava de Raquel, Bilhá, y después Zilpá, la esclava de Lía, y finalmente tiene dos hijos con la amada, con su esposa Raquel. De ahí van a salir José y Benjamín. O sea que Jacob tuvo toda una serie de esposas, toda una especie de telenovela, una lucha por el cariño, una rivalidad del poder del afecto. La poligamia era algo muy común presentado en el Antiguo Testamento. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento que los hombres tenían tantas mujeres como podían. Así Lamech, el padre de Noé, tenía dos mujeres. Abraham se unió a Agar y después a Sara también. Después Esaú, que tenía dos mujeres. También Jacob. David tenía un montón de mujeres, como cuenta la Escritura. Y Salomón tuvo, oigan esto, 700 concubinas, como cuenta Primera de Reyes 11. Y era normal. Y entonces es normal una fuente de conflictos ante situaciones de tantas mujeres alrededor de un hombre. Y Dios aquí, por el contrario, se presenta como el fiel, que ama a su pueblo. Se presenta como el siempre fiel y que espera fidelidad y que va a dar siempre fidelidad. El cantar de los cantares es un canto del hombre fiel que ama a su esposa, y ese es su pueblo, y esa es la iglesia. Y los sapienciales también hablan del hombre que está casado con una mujer. Por eso en el principio se pensó así. Y cuando se le presenta a Jesús, no sé si se acuerdan que en el capítulo 19 de Mateo le preguntan si está permitido el acta de repudio que había presentado Moisés. Y en el capítulo 19 dice Jesús que en el principio no era así, que Moisés permitió eso por la dureza del corazón. Es decir, que tener más de una mujer implica un corazón duro, porque en el principio el hombre fue creado para amar a una mujer y la mujer para amar a un hombre. Y ese es el gran misterio que después queda prefigurado en el capítulo 5 del libro de Efesios. Y de ese matrimonio de Raquel con Jacob va a surgir José. José era el favorito. José era el que amaba más a Jacob, y eso, claro, causó la envidia. Todos sabemos muy bien que tuvo dos sueños. La historia breve, tuvo dos sueños en donde veía que él tenía 7 espigas que se inclinaban y 7 estrellas que se inclinaban ante él, y eso era él. Y allí fue donde comenzaron a tener auténticamente envidia. Venden a José, lo venden a unos mercaderes madianitas que lo llevan a Egipto, y ahí lo venden a Potifar. Y allí la mujer de Potifar era un eunuco, y la mujer de Potifar se enamora, lo quiere seducir, él dice que no, lo meten en la cárcel, y ahí tiene varios sueños. Y va interpretando al panadero, al vinajero y a todos, va interpretando sueños hasta que finalmente el faraón tiene ese famoso sueño de las vacas flacas, las vacas gordas y las espigas, y José se lo interpreta. Y eso va a hacer que tengamos a un José que finalmente es puesto al frente del reino de Egipto, y es el que va a tener que administrar todo esto. Esta película, toda esta realidad ha generado películas y ha generado sobre todo historias muy interesantes, porque esta saga de fidelidad, de rabia, de ira, de despecho y todo junto, y que finalmente Dios va bendiciendo al que actúa conforme a como Dios le pide, ese Dios lo va bendiciendo hasta ponerlo al frente del reino. Finalmente después viene una hambruna, como el sueño lo decía, e Israel necesita trigo y va a buscarlo, y precisamente ahí tienen el encontronazo faraón, que es José en este caso, y también con los hermanos, a los cuales los trata duramente. Aunque finalmente después de esto, aquí no viene el caso la historia, sino que viene el hecho de que entonces, dándose cuenta él de que la venta a Egipto había sido providencial, porque si no, no se habría salvado el pueblo,
manda a traer a su padre Jacob, manda a traer a toda su familia y a toda su parentela que se queda en Egipto, y ahí va a estar durante 400 años en la esclavitud con él. Y esa va a ser la bisagra de Abraham con Moisés, el tiempo que va a estar el pueblo de Israel y este va a ser José, va a ser precisamente el origen de la tribu de Judá, la tribu favorita. Y eso es lo que vamos a nosotros a entender. Si conocemos bien la historia, vamos a ver varios paralelismos que son extraordinarios. Primero, Jacob amaba más a José que a sus demás hermanos, y veían ellos cómo lo preferían ante los demás. Génesis 37, 3, 4. Así también Jesús. Jesús, cuando fue bautizado, apareció, se rasgó el cielo, y él era el amado, él era el preferido, él era el que en quien el Padre se complacía. Y por esto, este es mi Hijo amado, este es en quien me complazco. Mateo 3:17 y paralelo también. Segundo, José era envidiado por sus hermanos. Génesis 37:11. Hasta el punto que tomaron la decisión de matarlo. Finalmente se arrepintieron de matarlo y lo vendieron. Finalmente se deshicieron de él. Y uno se pregunta, ¿y Jesús? Jesús, recuerden una parábola muy interesante que él habló de los viñadores malvados y homicidas. Y cuando en un momento determinado él está hablando de él y está hablando del pueblo, los suyos que debieron recibirlo, acuérdense la parábola que dice, este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con la herencia. O sea que ambos sufrieron la envidia por la herencia que tenían, por ser herederos, José heredero de Jacob y Jesús heredero del Padre, y a ambos se deshicieron de él. A José no lo mataron. Vuelvo y digo porque es la misma historia. José, la muerte no habría servido de nada, al revés. Y sin embargo a Jesús sí lo mataron. Tercero, con todo y sabía que no lo querían. No lo querían. Y por eso salió al encuentro aún así de sus hermanos. Él salió al encuentro. 37:14, él se había quejado con su padre Jacob de que no lo querían hablar. Y él dice, bueno, no, tranquilo. Ahora ves y búscalo. Y cuando fue y salió al encuentro de los hermanos, entonces fue cuando la envidia llegó a su culmen y lo tiraron al pozo y lo vendieron después. También Jesús se acercó a los suyos, se despojó de su condición divina y se acercó a los suyos, debiendo ellos haberlo recibido, y en lugar de ellos lo tiraron no al pozo, sino que lo clavaron en la cruz. 4. José tenía una túnica de manga larga y se despojaron de la túnica y finalmente la tiñeron de sangre, de un cabrito, de un cordero. Mataron un cordero y llenaron la túnica de José, la llenaron de sangre para que pareciera que hubiese muerto devorado por las fieras. Jesús tenía una túnica y la túnica era sin costura, era de un solo tejido de arriba abajo. Juan 19:23. Y despojado de ella, él derramó su propia sangre. Después viene el número 5. José fue vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata. Génesis 37:28. 20 monedas de plata para ser apresado y sacado del medio. Y eso lo sugirió Judá. Versículo 26. Jesús fue vendido por uno de los suyos, por uno de los más cercanos, por Judas Iscariote. Y fue vendido por 30 monedas de plata, Mateo 26:15, para ser entregado y sacado del medio. Y eso lo sugirió también Judas. No Judas, que son nombres muy parecidos. Después, el número Judas y Judá son sinónimos. El celebrado, el alabado, Judá, Judá y Judas son sinónimos, quieren decir lo mismo, como Josea, Yeshua y Yeshua significan lo mismo, Oseas y Jesús. Así también son sinónimos, y hay nombres que son Saúl y Saulo, son sinónimos también, son nombres que significan lo mismo, y aquí Judá y Judas significan el celebrado, el alabado, por 30 monedas, que ese era el precio de un esclavo, según decía Éxodo 21:32. 30 monedas es con lo que se cumple la profecía. Zacarías 11, del 12 al 30. ¿Cuál va a ser el precio que le hemos dado a su cabeza? 30 monedas de plata.
Impresionante el paralelismo extraordinario que existe entre uno y otro. Después, número 6. José fue tentado en casa de Potifar. Fue comprado, fue adquirido como un esclavo, y la mujer de Potifar le pide varias veces: acuéstate conmigo. Debía ser ella muy bella, debía ser muy importante, debía ser muy rica y debería poder sentirse muy segura de que su señor, que era un eunuco, podía darle a ella la libertad de poderse entregar a quien sea. Y ella fue la que tomó la deliberación de tentar y a sacar a José de sus casillas. Jesús también fue tentado. Fue tentado y el Satanás le mostró todos los reinos. Todo esto te daré. Más rico todavía que la mujer de Potifar era Satanás, que se había enseñoreado de toda la tierra y decía: todo esto te daré. Y Jesús tampoco accede, como tampoco accede José, y le dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Mateo 4:10. Después, en el número 7, José en la cárcel. Fíjense ahora qué cosa interesante. José en la cárcel estuvo con un copero y un panadero, y profetizó que al tercer día el copero sería liberado, y profetizó que al tercer día el panadero sería colgado. Fíjense, al tercer día, con un copero, que es lo que distribuye vino, y el panadero que distribuye pan. José estuvo delante de los fabricantes y los que manejaban el pan y el vino, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Al tercer día, como Jonás y después Jesús, sería liberado de la muerte, y finalmente también Jesús estaría con dos convictos, con dos ladrones. Uno se salva y otro no. Él se salvó, el ladrón bueno, y el ladrón malo no se salvó. Fíjense, hoy estará conmigo en el paraíso. Así como se salvó también el copero, también se salvó el buen ladrón. Él, claro, se salvó y salvó también a ese que había invocado su nombre. El número 8, José sale de la cárcel para presentarse al faraón. Sale finalmente de haber vivido una vida de escondimiento en medio de la casa de Potifar y en medio de la cárcel, y ahora va a salir a la vida pública. ¿A qué edad ustedes creen que salió él? Dice Génesis 41:46, que a la edad de 30 años. A la edad de 30 años Jesús sale a la vida pública, después de haber estado en el escondimiento, primero como un niño y después como un aprendiz de carpintero durante años. Finalmente, a los 30 años sale a la vida pública, como dice Lucas 3:23. 9. José fue sacado de la cárcel y exaltado a la derecha del faraón, el segundo del reino, con potestad para hacer y deshacer en el reino. Génesis 37, del 37 al 44. Jesús también fue exaltado y fue sentado a la derecha del Padre, y se le dio el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doble, y él iba a ser el Señor. Como lo fue José, Señor de Egipto, así también Jesús es Señor del universo entero. Número 10. José es revestido con autoridad. Se le dio autoridad. Dijo Faraón: vayan a donde José, y dice Génesis 41:55, y hagan lo que él les diga. ¿No le suena algo? Jesús es revestido de autoridad. Y también María es la que presenta a Jesús y le dice a los mayordomos: hagan lo que él les diga. Juan 12. El extraordinario paralelismo aquí es, bueno, él es el que sabe, José, y ahora es el que sabe, Jesús. Número 11. José fue reprendido por su padre. Génesis 37:10. ¿Qué sueño es este? ¿Cómo tú has tenido este sueño? Tú y tu madre y mis hermanos se van a inclinar ante ti. Le dan un reproche. También Jesús fue reprochado por su madre cuando estaba en el templo. Cuenta Lucas 2:48 que se acercó y dice: ¿por qué tu padre y yo estábamos buscándote? ¿Por qué has hecho esto? Y guardaba todo en su corazón. 12. José se da a conocer ante sus hermanos: yo soy José. Génesis 45:3. Después de todas las tratativas, finalmente él se quita la máscara y dice
váyanse todos, yo soy José, yo soy el hermano de ustedes. Y así Jesús también se manifiesta a los suyos. Se manifestó primero cuando estaba caminando sobre las aguas, ánimo, soy yo. Después se manifestó también cuando resucitado se aparece a los suyos y dice, ánimo, shalom, paz a vosotros, soy yo. Y también a Pablo, que se le revela diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que también Jesús se manifiesta a los suyos tal como José se manifiesta a sus hermanos. Y él se manifiesta con el famoso yo soy, del cual hablaremos después, más tarde, con mucho más detalle, esos famosos 7 yo soy del Evangelio de Juan. Número 13. El pueblo pasa hambre y necesidad, y José les dio trigo, proporcionó lo necesario para salvarse. Y también el pueblo pasaba una gran necesidad. Y como decimos nosotros, les diste pan del cielo, trigo celestial. Jesús les dio el pan, les proporcionó lo necesario, ya no para las necesidades materiales, sino el alimento eterno, el pan de la vida, la Eucaristía, les dio del pan del cielo. También José alimentó a su pueblo, pero Jesús lo alimentó con el pan que no comieron los padres, sino el pan que va del cielo, que todo el que lo coma no morirá jamás. Y número 14, a José se le da una esposa. Génesis 41-45, Ashnat, que significa propiedad de la diosa Neit, y es la cual lleva a la esclavitud con Egipto. A Jesús se le proporciona también una esposa. La esposa de Jesús es nada más y nada menos que sacada del Egipto espiritual, y ahora es sacada y es exactamente su propia esposa, la iglesia, engalanada, gloriosa, destinada a serla libre y destinada a ser la esposa por la eternidad del Señor, según Apocalipsis 21:9. Como pueden ver, el paralelismo de ambos es de una manera extraordinaria, y también se conserva, la historia de José se conserva en el mundo del Nuevo Testamento con una gran devoción. Hebreos 11 hace referencia a eso. Cuando habla Hebreos 11 que por la fe todos los hombres de Dios, también dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú, y en orden futuro por la fe Jacob moribundo bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó apoyado en la cabeza de su bastón. Por la fe José moribundo evocó el éxodo de los hijos de Israel. Pero más aún todavía, la historia de José permanecía en el recuerdo y formaba parte del querigma. Fíjense cuando están a punto de apedrear a Esteban, fíjense aquí un fragmento importante en el capítulo 7 de Hechos, en el versículo 9 en adelante. Dice, los patriarcas envidiosos de José le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Y sobrevino un hambre en Egipto y Canaán, hambre y gran tribulación también. Nuestros padres no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez, y la segunda José se dio a conocer a los hermanos y conoció Faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela que le conocía, de 75 personas. Y Jacob bajó a Egipto, donde murió junto a su padre. Aquí quiere decir que cuando Esteban está predicando, parte de la predicación es la historia misma de José. José, el amado, José, el paralelo con Jesús. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La historia de José prefigura la figura de Jesús. José es elegido para salvar a Israel de la ruina, de la salvación. Él le va a sobrevenir gracias a la tribulación que va a pasar. Va a ser vendido, va a ser humillado, va a ser sacado de entre los suyos, y eso va a traer precisamente la salvación para su propio pueblo. Jesús igual. Jesús es elegido para salvar a Israel y al mundo entero. Y viene la ruina ante Jesús. Es sacado del medio, es crucificado y matado. Y esa muerte y ese sacarse del medio es precisamente lo que le trae la salvación a Israel y al mundo entero. Matamos a Jesús como mataron a José, sin entender los misteriosos planes de Dios. Y así son, misteriosos en la vida de José, pero más misteriosos todavía en la vida de aquel que fue vendido a los 30 años,
comenzó su vida pública, murió y fue al final resucitado para que tú y yo y todo el mundo pudiese experimentar la salvación que en figura presentaba José a Israel, ahora en Jesucristo al mundo entero. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.